externo. O también estímulos internos. Un estímulo interno, por ejemplo, hipertensión arterial. Un estímulo interno, el consumo de comida chatarra. ¿Sí? Que originan daño celular. Que eso es lo importante conocer, que origina daño celular. La inflamación genera daño celular. Entonces, aquí existen unas citoquinas llamadas así, son citoquinas, hay unas que son proinflamatorias, ¿sí? Que inflaman, y entre esas tenemos las interleuquinas 1, 2, 6, 7, el factor de necrosis tumoral, y también tenemos en el cuerpo humano las interleuquinas que van en lo contra, antiinflamatorias, ¿sí? Que son este tipo de interleuquinas, y hay un factor de crecimiento beta. Entonces, esto debe haber un equilibrio siempre en el cuerpo humano. Uno que nos defiende y otro que nos ataca. Uno que nos defiende y otro que reacciona. Entonces, eso siempre debe estar en equilibrio, ¿sí? Las citoquinas proinflamatorias y las citoquinas antiinflamatorias. Eso es lo que normalmente debería ocurrir en el cuerpo humano. Cuando se pierde este equilibrio por el lado de las citoquinas proinflamatorias, por supuesto, el cuerpo humano está inflamado. El cuerpo humano reacciona, el cuerpo humano tiene ciertas situaciones de daño y que ameritan una intervención en el campo de la salud. Entonces, la inflamación aguda, aquella clásica, donde una persona se golpea o una persona va caminando, se tuerce el tobillo, etcétera, etcétera, y hay calor, hay rubor, o sea, enrojecimiento, hay hinchazón, hay dolor, hay pérdida de la función. Entonces, ese es el objetivo de la inflamación aguda, es aislar, destruir el agente dañino y reparar. Ese es el objetivo que persigue el cuerpo cuando sufre un traumatismo agudo, como en este caso, ¿sí? Algo sencillo, muy conocido, etc. Eso se llama inflamación aguda. Pero hay otro tipo de inflamación que es la inflamación crónica, y esa voy a tomar de ejemplo el COVID. ¿Sí? Como ejemplo voy a tomar el COVID, ojo, como ejemplo nada más. Porque existen otros procesos infecciosos, otros procesos en el cuerpo que generan inflamación crónica. Entre eso ya les mencioné uno, por ejemplo, la obesidad genera inflamación crónica. Entonces, en este caso voy a usar el COVID porque el COVID genera inflamación tanto aguda como crónica, sistémica. Entonces, el proceso inflamatorio que se da en los pulmones, el clásico, ¿sí? Donde hay elevación de líquido extracelular, hay liberación de citoquinas inflamatorias, hay dificultad en la respiración, etcétera, etcétera. Hay el edema pulmonar, o sea, hay unas reacciones enormes a nivel del alvéolo pulmonar, ¿sí? Que dificultan la respiración a nivel de COVID. Pero también a nivel de la circulación. O sea, en la circulación también hay células endoteliales que regulan este proceso de inflamación y que son atacadas por el virus. Entonces, los glóbulos blancos generan sustancias proinflamatorias que generan trombos y los vasos sanguíneos se contraen. Y esos trombos son los que obstruyen la circulación. Y entonces ahí es donde el paciente también sufre de las embolias o las trombosis en los vasos sanguíneos. También se da el daño en la mitocondria. ¿Sí? Recordemos la mitocondria, ya lo veremos con más detalle cuando hablemos de biogénesis mitocondrial en una próxima charla. ¿Sí? Hay ausencia de oxígeno en la célula, hay un mecanismo anaerobio, es decir, hay un mecanismo de respiración anaerobio. ¿Sí? Hay ausencia de ATP, es decir, el adenosintrifosfato, que es la energía que recibe la célula por parte de la mitocondria. Y hay más acidificación y, por supuesto, más radicales libres. Es decir, todo este círculo vicioso que se genera en la mitocondria va ahondando más en la inflamación. En conclusión, la inflamación se convierte en sistémica porque se afecta el corazón, se afecta el hígado, se afectan los riñones, se afecta el cerebro, se afectan los vasos sanguíneos, se afectan los tejidos, etcétera, etcétera. Por esa razón, el COVID es una enfermedad seria, es una enfermedad en muchos casos mortal y ya la experiencia está vivida de muchos fallecimientos. Entonces, por esa razón el COVID es una enfermedad seria, ¿sí? Y por esa razón es que como hay que mantener el sistema inmunológico lo mejor posible para que este nos defienda, porque el COVID no tiene tratamiento.
No existe tratamiento. Existe una vacuna que lamentablemente estas vacunas por un tiempo le protegen, pero en el transcurso del tiempo la fuerza de inmunidad de la vacuna decae. Tan es así que hay pacientes vacunados con 3 dosis y están enfermos de COVID. Yo los tengo algunos. Porque la vacuna no ha podido mantener su ritmo, digamos, de fuerza inmunitaria en el tiempo. Entonces llega el tiempo, en un tiempo decae esa inmunidad de la vacuna y por esa razón se hace una dosis, 2 dosis, 3 dosis y ahora están poniendo la 4ª dosis. ¿Sí? Esa es la razón. ¿Eso puede ser por la variación del virus o por el efecto? Porque el virus muchas veces ha cambiado, ha mutado. ¿Sí? Esa es una razón. Y la otra es la vacuna. La vacuna ha decrecido en su fuerza de inmunidad y por esa razón a usted le cae una cepa nueva o una variante nueva del virus y por supuesto se enferma. Entonces, esas son las razones. Y las otras razones es que si su cuerpo está inflamado por X razones, el virus que le cae le va a dar duro, le va a dar fuerte y usted se va a enfermar prontamente. Por ejemplo, el caso de diabéticos, el caso de hipertensos, ¿sí? El caso de obesos, obesidad, por ejemplo, son cuerpos inflamados, son cuerpos que maltratados, entre comillas, que a lo que asienta el virus ahí, el virus, como se dice en el argot popular, nos pega fuerte. Ese es el terreno. Por eso siempre hablamos, en medicina ortomolecular siempre hablamos, el terreno es todo. Si usted tiene un terreno saludable, un terreno fuerte, resistente, un terreno que le ayuda, por supuesto que el virus va a pasar trabajo, entre comillas, porque no le va a enfermar. Y si se enferma, es una enfermedad muy débil, una enfermedad muy lábil, que en pocos días es pasajera. ¿Las vacunas inflaman? ¿También inflaman o no? ¿El COVID inflama? ¿Las vacunas inflaman también? Bueno, no, las vacunas no inflaman. Inflama es el pinchazo en el momento y, y por supuesto hay una reacción del cuerpo frente a la vacuna. Usted va a sentir un poquito de molestias, pero que son pasajeras. Eso es normal en muchas vacunas, diría en todas las vacunas. Hay personas que les da más fuerte, hay personas que les da menos, o no les da nada. En lo personal a mí no me dio nada, las 3 vacunas que tengo, no me dio nada, nada. ¿Por qué hay personas que te dejarían escuchar? No, eso yo no voy a entrar en esas brujerías aquí. En esos temas yo no voy a hablar de eso. Sí, yo no voy a hablar de eso. Eso no va, yo eso no lo he comprobado. Yo también hice el experimento, eso yo no lo creo. Sí. Bueno, el cuerpo humano tiene células y dentro de las células, por supuesto que están los organelos intracelulares, ¿sí? Entre esos la mitocondria, que es el organelo, para mí uno de los, porque todos son importantes, pero recordemos que la mitocondria es la que provee la energía a todas las células para que pueda funcionar de la mejor manera. ¿Sí? Si no hay mitocondria, difícilmente la célula va a producir ATP. El ATP es la energía. La energía es lo que hace que se mueva. Entonces, esta es la célula. Y la célula en su conjunto forma los tejidos, diferentes clases de tejidos. He puesto aquí 4 solamente, pero son mucho más. ¿Sí? Los tejidos conforman a los órganos. ¿Sí? Los órganos que tienen funciones, el cerebro, el estómago, el hígado, el riñón, corazón, pulmones, etc. Son órganos, están formados por tejidos. Y los tejidos los órganos forman sistemas, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central y periférico, el sistema renal, ¿sí? Entonces, el sistema pulmonar, por ejemplo, respiratorio. Entonces, estos son los sistemas. Ahora, para que estos sistemas funcionen, ¿sí? Porque necesitamos que funcionen, que hagan su función completamente, necesitamos de este organelo, la mitocondria, y necesitamos del metabolismo. Es decir, si no hay metabolismo, no hay mitocondria, por supuesto que no va a haber funcionamiento, no va a haber vida. Entonces, cada célula aproximadamente tiene entre 200 y 2000 mitocondrias, dependiendo. Eso lo veremos en la próxima charla de biogénesis mitocondrial. Entonces, la mitocondria, que aquí es donde se genera el ciclo de Krebs, se desarrolla todo ese proceso del ciclo de Krebs, ¿sí?
que es prácticamente todo el metabolismo de la célula, para que haya la producción de energía. Al haber la producción de energía, los órganos, los sistemas funcionan de la mejor forma. Pero para que el metabolismo funcione, la mitocondria funcione, necesita de nutrientes. Necesita de diferentes tipos de nutrientes. Llámese aminoácidos, proteínas, fotosíntesis, la respiración celular, el metabolismo de los carbohidratos, necesita el metabolismo de los minerales, lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, eso necesita el cuerpo humano. Los oligoelementos, que son los minerales, necesita el cuerpo humano para que pueda funcionar. Pero también necesita de sustancias que nos protejan, como son los antioxidantes, ¿sí? Porque nos protegen de los radicales libres, los antioxidantes. Entre esos, obviamente, el glutatión como antioxidante maestro, que ya veremos más adelante. Ya en el 2004, ¿sí? En esta revista, que no es una revista médica, ¿sí? No es una revista nada médica, es una revista de información en general, pero muy influente, tiene mucha influencia en la población americana, porque es una revista americana, en la revista Time, ¿sí? Aparece esta información, el enemigo secreto o el asesino secreto, o sea, que es la inflamación. Entonces, ya en el 2004, 23 de febrero del 2004, en la edición de ese año de la revista Time. Entonces, una revista que no es nada médica, es una revista de información general que trata de diferentes tópicos. Aparece este tema, la inflamación como enemigo silencioso. ¿Por qué silencioso? Porque no se siente. Ya vamos a ver. Entonces, la inflamación crónica tiene estas características. Primero, que hay un agente estresor permanente. Hay un agente estresor siempre permanente que está dándole, por ejemplo, comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra. ¿Sí? Exceso de azúcar, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un agente agresor permanente. Hay una respuesta inmune permanente, por supuesto, porque si hay un agente agresor, el organismo está reaccionando. El sistema inmunitario reacciona frente a ese agente estresor. ¿Qué característica tiene? Que es por debajo del umbral del dolor. Es decir, usted no siente, no hay dolor. Al momento ahí no hay dolor. Pero se generan cambios que a través del tiempo se van produciendo, que son fibrosis, son angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, y hay necrosis, que hay muerte de células. Entonces, esos son cambios metabólicos que se van produciendo en el tiempo. Ahora, la inflamación crónica está vinculada con muchas enfermedades, con el origen de muchas enfermedades, la depresión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o síndrome metabólico, la osteoporosis, la sarcopenia, las enfermedades inflamatorias en general, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Está vinculada la inflamación crónica. Ahora, ¿cómo se produce la enfermedad? Entonces, al comienzo hay una acidez, hay ciertos cansancios, hay ciertos procesos diarreicos o procesos de estreñimiento, hay un poquito de cefaleas, dolores de cabeza. Las personas probablemente sentirán cierto mal sabor en la boca, boca amarga, hay insomnio, hay mala circulación. Eso ahí hablamos que la persona está ácida, tenemos una acidez. Todavía ahí no tenemos ningún diagnóstico, todavía no hay un proceso de enfermedad franca y categórica. Luego viene un proceso de irritación donde aparecen ya problemas digestivos tipo dolor gástrico, trastornos digestivos en las comidas, en ciertas comidas. Hay palpitaciones, hay ansiedad, hay dificultades en respirar en ciertos momentos. Puede haber presión alta, puede haber presión baja. Y eso es un proceso de irritación. Sigue este proceso de irritación y ya comenzamos a ver un proceso un poco más agudo. Ya comienza a aparecer aquí dolores, dolor musculares, dolores articulares. Ya aparece mareos, olvidos, tos, fatiga crónica. Entonces ya aquí ya se diagnostica una enfermedad que puede ser muy
algunas de estas enfermedades no necesariamente van a ser todas al mismo tiempo. Artritis, puede ser diabetes, puede ser lupus eritematoso, puede ser el cáncer, úlcera, gastritis. Hay disminución de la inmunidad. Entonces ya ahí hablamos de enfermedad. ¿Sí? Pero esa enfermedad comenzó meses atrás o tal vez años atrás. Se dice que el Alzheimer, cuando uno detecta Alzheimer, es porque ya comenzó 10 años atrás o 15 años atrás, dependiendo de ese estilo de vida. Entonces, aquí es donde hay que trabajar. ¿Sí? Aquí es donde hay que intervenir. ¿Sí? Evitar que haya esta acidosis. ¿Sí? Para que no siga avanzando hacia una enfermedad franca y categórica ya diagnosticada por todos los procesos médicos que existen. Ahora, todos estos procesos, acidez, irritación, inflamación, generan radicales libres. Y los radicales libres generan también enfermedad, es decir, ahondan este proceso de la enfermedad o ahondan esa enfermedad que puede llegar hacia la enfermedad más grave, que es el cáncer. Entonces, vamos a ver el concepto, que es un radical libre, es de un átomo normal con los electrones pares o pareados, ¿sí? En un momento dado, este átomo normal pierde un electrón, ¿sí? Y automáticamente ese átomo se convierte en radical libre. Este radical libre genera oxidación y esa oxidación inflamación, y esa inflamación genera también radicales libres. Es decir, hay un círculo vicioso aquí. ¿De acuerdo? Se va comprendiendo el tema, ¿verdad? Estoy empezando de cero para que puedan comprender cómo es que llegamos a la parte de enfermedad a enfermedad. Y luego, en el transcurso, vamos a ver la prevención y vamos a ver la importancia donde interviene el glutatión. Entonces, esto es lo que es un radical libre. Por supuesto que aquí es un ejemplo de un átomo, pero en el cuerpo humano son millones y millones y millones de átomos que al mismo tiempo están generando pérdida de electrones y radicales libres. ¿Sí? Yo he puesto un ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que se llama reacción en cadena. ¿Sí? Porque no solamente es de un átomo, sino de miles y miles y millones de átomos. Entonces, partamos del 3%, partamos de este principio, el 3%. Yo voy a poner un poquito más, entre el 3 y el 5% del oxígeno que normalmente respiramos. Normalmente respiramos oxígeno, ¿sí? Que está en el aire, ¿sí? Se convierte en radical libre. Eso es normal. ¿Y eso por qué es normal? Porque es la manera de mantener el sistema inmunitario en actividad permanente. Por eso el sistema inmunitario no duerme. Nunca duerme. Usted se puede acostar a dormir y su sistema inmunitario está trabajando, está funcionando. Nunca duerme. Siempre está en actividad, en acción, defendiéndonos de muchos factores externos. Entonces, estos radicales libres generados por contaminación ambiental, procesos metabólicos del organismo, ejercicio excesivo, consumo de comida chatarra, miren, todos estos factores externos, ¿sí? Que son los que van a generar radicales libres, la exposición a rayos ultravioleta, altitudes mayores a 2.500 metros, el estrés psicológico emocional, el humo del cigarrillo, las sustancias químicas, radiación electromagnética, todo esto genera radicales libres que están vinculados con las enfermedades, envejecimiento prematuro, ¿sí? Con enfermedad, la senilidad, ¿sí? La enfermedad por la vejez se llama senilidad. Entonces, eso es lo que genera, ¿sí? Y este es el punto de partida también de la inflamación de tipo sistémica o inflamación crónica. ¿De acuerdo? Se va comprendiendo ahí, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿sí? La célula, el cuerpo humano tiene más o menos aproximadamente 37 trillones de células, ¿sí? Cada célula recibe aproximadamente 10.000 impactos diariamente de radicales libres. Entonces, si usted le suma más influencia externa, contaminantes, exposición a químicos, el estrés, usted va a aumentar aproximadamente ya no 10.000 impactos, sino 20.000 o 30.000 o 40.000 o 50.000, dependiendo cómo sea su estilo de vida. Entonces, y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Yo pongo siempre el del cigarrillo porque es muy común, ¿sí?
Radicales libres por pitada, ¿sí? 10 a la 23, o sea, un 10 con 23 ceros, ¿sí? De radicales libres produce cada pitada. Levanten la mano los que fuman. Ya nadie fuma. Qué casualidad que nadie fuma. Sí. Fumaba. Bueno, entonces, por cada pitada produce esto. Entonces, reduce 35 miligramos de vitamina C. El fumar cigarrillo reduce vitamina C. Además que usted se ingresa con el cigarrillo muchos tóxicos, metales pesados, ¿sí? Entre esos el cadmio. Por pitada. Aquí estamos hablando por pitada. Por eso es que el fumador crónico siempre debe tomar vitamina C. Debe siempre, además de alimentarse bien, debe suplementarse con vitamina C. Claro, esto no es la justificación para seguir fumando. Porque el fumador dirá, bueno, yo me arreglo tomando vitamina C y sigo fumando. No, porque no solo es que pierde vitamina C, sino que también incorpora a su organismo metales pesados, sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo, y eso lo va deteriorando y hasta llegar a producir un cáncer o otra situación anómala. Entonces, el estrés oxidativo ya es cuando ¿sí? Se agotan los sistemas antioxidantes, incluido el glutatión, ¿sí? El organismo, como siempre se está defendiendo con los antioxidantes, ¿sí? Se agotan estos sistemas de antioxidantes que ya llega un momento en que el organismo no se puede defender frente a la inflamación, frente a la contaminación, frente a las drogas, frente a la polución, o sea, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que llamamos estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo genera inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede producir el estrés oxidativo? Bueno, puede afectar gravemente el ADN, el ácido desoxirribonucleico, interrumpir su duplicación, por ejemplo. Se relacionan con más de 60 enfermedades diferentes, entre esas el cáncer, Parkinson, cataratas, Alzheimer, cardiopatías isquémicas, diabetes, envejecimiento prematuro. Todo esto es inflamación y crónica. Entonces, por ejemplo, un obeso es un inflamado crónico. Un diabético es un inflamado crónico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un artrítico es inflamado crónico, sistémico. ¿Sí? Entonces, siempre la inflamación es el mal del momento. Sí, es el mal del momento. Claro que de ahí derivan algunas enfermedades, entonces mencionamos tú que tienes artritis, tú que tienes lupus, tú que tienes Alzheimer, tú que tienes Parkinson, en general todos son inflamación. Entonces, el radical libre también provoca un desequilibrio a nivel psico, neuro, inmuno, endocrino. Y a su vez, esto es un círculo vicioso que se da permanentemente mientras usted mantenga su estilo de vida que no es saludable. Hay un agotamiento de los sistemas de control, ¿sí? Que producen un síndrome de fatiga crónica o el estrés que puede agotar los sistemas de control. El estrés, acuérdense que aumenta el cortisol aumenta las citoquinas inflamatorias que les mencioné al comienzo. Estas citoquinas inflamatorias producen un déficit inmunológico. No, yo no abrí, Adriana. Y este déficit inmunológico produce un síndrome de fatiga crónica, lleva a un estrés, agotándose los sistemas de control también, y es también otro círculo vicioso que se da en el proceso inflamatorio. La disbiosis, este es otro tema que es a nivel de intestino, la disbiosis intestinal, o sea, la alteración de la microbiota intestinal, ¿sí? También produce una inflamación. Esta inflamación va a generar alteraciones neurodegenerativas, o sea, hay una neuroinflamación, y a su vez hay unas alteraciones hormonales en el sistema endocrino y a su vez otro círculo vicioso. Entonces, ya vemos que el cerebro está conectado con el intestino. El segundo cerebro se le llama el intestino. Eso ya está descrito, ya está investigado, ya está más que hablado en la ciencia. Entonces, la flora intestinal se denomina flora, es la microbiota, el conjunto de bacterias que viven en el intestino y que contribuyen en la salud intestinal del organismo. Entonces,
Acordémonos que la producción de serotonina, la hormona del bienestar, la hormona del placer, la hormona de la felicidad, que también le llaman algunos, ¿sí? Más o menos el 90% se genera a nivel intestinal y el 5 al 10% a nivel cerebral. Por eso se le conoce como el segundo cerebro al intestino. Entonces, esta microbiota nos protege de muchas enfermedades, ¿sí? Y también interviene en la síntesis de vitaminas, interviene en el sistema inmunitario, ¿sí? Ayudan al almacenamiento de grasa, ¿sí? Ayuda en la fermentación de las fibras alimentarias y los ácidos grasos, ¿sí? De cadena corta, ¿sí? Modula el sistema nervioso central, ¿sí? ¿Sí? Entonces nos protege de algunos patógenos, de algunas infecciones. Entonces por eso es importante de mantener la flora intestinal de la mejor manera. Y para eso hay maneras, o sea, existen las formas de que eso se dé, ¿sí? De mantener saludable la flora intestinal o microbiota intestinal, como se llama. Entonces, esto es un síndrome de intestino permeable que se llama. O sea, esto es lo normal, un intestino sano. Ustedes ven, los espacios entre las células están cerrados, ¿sí? En cambio, en el intestino permeable, por eso se llama permeable, porque permeabiliza, ¿sí? Sustancias, bacterias que entran a la circulación. Entonces, eso va a hacer inflamación, hay intolerancia o sensibilidad a los alimentos, hay una mala absorción intestinal y hay un sistema inmunológico deprimido. Entonces, cuando usted tiene esto en un COVID, por supuesto que el COVID se va a divertir ahí, el COVID va a hacer y deshacer con su organismo. Por eso la importancia de dar probióticos cuando hay COVID. Porque la mayoría de las personas en nuestro medio tienen flora intestinal dañada, tienen disbiosis intestinal, que muchas veces no da síntomas muy manifiestos, muy marcados, pero existen. El sistema digestivo, en lo que es el intestino grueso, el intestino delgado, está alterado por la microbiota dañada. Por eso. Entonces, hay una dieta pobre en fibras, por supuesto, hay aumento de azúcares, hay harinas refinadas en exceso, hay antibióticos, esas personas que se automedican, se acostumbran a estar tomando antibióticos cada momento hasta que toman antibióticos por diferentes situaciones. Me duele la cabeza, un antibiótico. Me duele el estómago, un antibiótico. Sin consultar con un profesional de la salud. Entonces, por supuesto que ese antibiótico va dañando la microbiota intestinal. Hay aumento del estrés, hay grasas saturadas como omega 6, por ejemplo, y hay aditivos sintéticos que vienen en las comidas empaquetadas. Entonces, todos estos factores, todos estos elementos que se ven en la dieta y en el estilo de vida son los que van a generar el intestino permeable al final de los días, de los meses o de los años. Entonces, aparecen problemas en la piel principalmente. ¿Sí? Acuérdense lo que les he dicho en otras ocasiones. Donde es, no ves. Solamente está un señor conectado, Carlos. Y donde ves, no es. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, el problema es ahí. Y ahí eso no se ve. Tremenda charla del doctor. Claro, es que realmente la presentación... Entonces, hay 5 alimentos, ya vamos a ver la prevención. Ya entramos en prevención. 5 alimentos que son inflamatorios. Azúcar. El azúcar. Principal, el azúcar. Entonces, si yo no quiero tener alimento inflamatorio, quítale el azúcar. Elimínale el azúcar. Elimínale el azúcar. Yo siempre digo azúcar cero. Yo no digo un poquito de azúcar para quitarle el sabor. Es que un poquito. No, yo digo azúcar cero, punto. Cero. Yo no entro con azúcar cero. ¿Quién? Me dice nada, azúcar cero. Azúcar cero. Un año más, hay otro que dice, es que yo consumo azúcar morena. Igual es azúcar. Sí, es azúcar. ¿Que el azúcar morena es saludable? Mentira. Sí, eso es mentira. Sí, igual es azúcar. Que yo consumo panela. Igual es azúcar. Igual es dulce. Es azúcar. Sí, entonces yo siempre digo azúcar cero, así se me enojen. Sí. Harina refinada. Entonces, ahí el que más conocido tenemos es el trigo. Por ejemplo, el trigo, si usted consume el trigo, el no refinado, ¿sí? El trigo orgánico, ¿sí? El trigo integral, por ejemplo, porque no está refinado.
El trigo integral no está refinado. Sí, tiene la mayoría de proteínas, tiene la mayoría de sus nutrientes y no hay problema. Pero, ¿por qué hablamos de harinas refinadas? ¿Sí? Igual, cualquiera de esos. ¿Sí? La grasa de tipo animal, tocino, manteca, por ejemplo, inflama. ¿Sí? Aunque algunos las recomiendan porque dicen que es más saludable, por supuesto, que esta de omega 6. Mucho más saludable. Aceites vegetales como el maíz, girasol, la palma, todos esos aceites inflaman, son inflamatorios, ¿sí? Por eso son baratos, aunque dicen que ya subió el aceite. Sigue siendo barato. $5 sigue siendo barato. Lo que pasa es que a la gente le dura una botella de aceite de 1 litro, le dura 3 días. Entonces, obviamente, en media semana ya tiene que comprar otra botella. Entonces, por eso lo ve caro, porque son $5. Ya, pues en una semana, $10. Entonces, obviamente que sale caro. ¿Sí? Entonces, por supuesto, ya vamos a ver eso. Entonces, los aditivos sintéticos, la famosa E, el E132, el E124. Cuando ustedes cojan un producto en el comisariato, búsquenle los preservantes, lo que preserva al alimento para que permanezca en la percha varios días, varios meses. Ya, esos preservantes, ¿sí? Que se les pone un código con letra y número, búsquenlo, en el internet está. Ustedes entran, pongan E132 y ustedes van a ver qué significa el E132. Cuando ustedes vean qué significa, les aseguro que no van a volver a comprar ese producto nunca más en la vida. Porque podemos organizar próximamente una charla sobre todos estos preservantes que hay, porque yo tengo un listado grande de todo lo que producen, cuáles son, tan identificados, o sea, no son secretos. Simplemente que la industria de alimentos le ha puesto un código, ¿sí? Para que la industria de alimentos los pueda comprar con el código. Entonces, el E124, el E300, el E102, búsquenlo en el internet y ustedes se van a dar cuenta lo que contiene. Por ejemplo, el estearato de magnesio. El estearato de magnesio, que viene en muchos fármacos y viene en muchos alimentos, daña la flora intestinal. El dióxido de titanio. El dióxido de titanio viene en muchos cosméticos, incluso viene en muchos alimentos y está considerado que produce cáncer. Tan es así que la industria de Ardona prohibió el dióxido de titanio en sus azúcares que le ponían. Entonces, y así, por el estilo, en muchos productos alimenticios y fármacos. Entonces, esos son los aditivos sintéticos, ¿sí? El rojo 40, el amarillo sintético, todas esas sustancias que le echan en muchos refrescos. Coja un refresco de estos que venden, ¿sí? Y busque, verá, ¿sí? Amarillo 50, amarillo 40, amarillo 10, amarillo 20, etc. Entonces, el que hace usted en su casa. Cuando usted va al mercado, compra la fruta, se come la fruta, ese no lo tiene. Y no lo hace con ese aceite. Y no le pone azúcar. No, vaya al mercado. No, sí hay, sino que tiene que buscar. Ya, lo natural, exactamente. O sea, entonces, usted en vez de ir a comprar el jugo de piña embotellado, vaya a comprar la piña. ¿Ya? Y se la come, ¿sí? Con un vaso de agua helado. Y le da mejor, porque si toma el jugo también le aumenta los triglicéridos. Entonces, este es el círculo vicioso del azúcar, ¿sí? ¿Sí? ¿Comes azúcar o harinas muy refinadas? Perfecto. Te aumentan los niveles de glucosa en sangre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, al aumentarte los niveles, hay una liberación masiva de insulina. O hay una liberación masiva de insulina, ¿sí? Porque la insulina es la encargada de coger ese azúcar o esa glucosa y llevarla a la célula, llevarla al hígado, ¿sí? Entonces, el exceso de azúcar se almacena como grasa, el exceso. ¿Sí? Luego, la glucosa baja, decae. ¿Por qué? Porque ya intervino la insulina, ¿sí? Ya el exceso de azúcar se fue y se hizo grasa. Entonces, ya la glucosa a nivel de la sangre disminuye. Entonces, ya usted siente un decaimiento, siente una debilidad. Entonces, como que me hace falta un heladito, como que me hace falta un dulcecito.
Como que me hace falta un cubito de azúcar, un pedacito de panela, o como que me hace falta una cucharada de miel de abeja. Entonces, obviamente, el deseo de comer dulce. Ahí es donde entra la adicción. ¿Sí? El azúcar es adictiva, ya está considerado adictiva porque impregna el núcleo accumbens que está en el cerebro. ¿Sí? Entonces, volvemos a comer azúcar. Entonces, nuevamente el círculo vicioso del azúcar. Entonces, la gente dice, es que el organismo necesita azúcar. El organismo necesita comer azúcar. ¿Quién ha dicho? Eso no está escrito en ningún libro de la ciencia. En ningún libro de la ciencia está escrito que el organismo necesita azúcar. En ningún libro. O sea, no hay, necesita glucosa de los alimentos. Sí, sí, de los alimentos, de las verduras, de las hortalizas, de las frutas, de los carbohidratos lentos, de acción lenta. Necesita esa glucosa, pero no necesita azúcar. ¿Sí? No necesita. ¿Perdón? Claro, es dulce. Es dulce. Por supuesto que la miel de abeja tiene una ventaja, que tiene otras sustancias que son benéficas, ¿sí? Que ayudan al cuerpo humano. Pero cuando usted las coge como hábito, como exceso, ya obviamente le va a ocasionar problemas. Dele una cucharada de miel de abeja a un diabético y después mídale el azúcar. Mídale la glicemia en sangre y va a ver. Entonces, este es otro tema, la neuroinflamación, que también se da a nivel cerebral. La inflamación también se da a nivel del cerebro. Y el cerebro tiene una desventaja, que se defiende muy poco de la inflamación. Entonces, el cerebro es más sensible a los radicales libres, ¿sí? Sí, por eso se dice que el medio ambiente labra el cerebro. O sea, el cerebro es mucho más sensible a los radicales libres, porque el cerebro es pura grasa, ¿sí? Grasa saludable, por supuesto. Es pura grasa. Entonces, las deficiencias de nutrientes y oxígeno envejecen el cerebro. Se consume entre el 20 y el 30% de la energía total. Gasta la glucosa en 10 minutos y no almacena glucógeno como los músculos. Los músculos almacenan glucógeno, el hígado almacena glucógeno, pero el cerebro no. Entonces, por eso el cerebro tiene que estar bien nutrido para que funcione de la mejor manera. ¿De acuerdo? Pero no lo nutre el azúcar. ¿Sí? Cómete un dulcecito para que no te desmaye. Ese es un argot popular, es un mito que se ha generado bárbaramente. Entonces, cuando estás así decaído, cómete un dulce. Eso es un error en la ciencia. ¿Sí? Más bien, si no has comido, anda, come comida saludable. Y eso te revive. Aliméntate con nutrientes, no te alimentes con azúcar. ¿Sí? Y tu cerebro vuelve a funcionar. Entonces, es muy importante que se tenga eso en cuenta. Entonces, la microglía, ¿sí saben qué es la microglía? Son células cerebrales que están entre neuronas y neuronas. ¿Sí? Libera más moléculas inflamatorias. Entonces, obviamente, hay trastornos del sueño, dolores musculares, hay malestar general, hay trastornos gastrointestinales, hay deterioro cognitivo. Ahí aparece ya el síndrome de fatiga crónica, que involucra a los sistemas muscular, sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune. Entonces, miren que todo a nivel del cerebro. Entonces, ya empezamos aquí también prevención, el tema de los ácidos, porque el cerebro, como les dije, es grasa, pero al cerebro hay que protegerle con grasa saludable. Entonces, aquí está uno, el omega 3. Yo siempre recomiendo el omega 3, ¿sí? Aunque normalmente debe haber un equilibrio entre omega 6 y omega 3. Debe haber siempre un equilibrio 1 a 1, pero los hábitos alimenticios han hecho que el omega 6 sea 20 a 1. Omega 6, 20, omega 3, 1. Entonces hay un desequilibrio espantoso ahí, muy abismal, que es lo que está generando el problema. Entonces, el omega 6 es proinflamatorio, ¿sí? Por este ácido araquidónico. En cambio, el omega 3 es antiinflamatorio por este ácido del DHA. Entonces, cuando ustedes consigan omega 3, siempre consigan omega DHA que tenga más cantidad de DHA que el EPA.
¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo porque siempre debe haber un equilibrio. Entonces, aquí están los aceites, los 3 aceites a considerar, son los 3 aceites que yo, en lo personal, yo recomiendo. El aceite de aguacate, omega 9, el aceite de oliva, omega 9, y el aceite de coco, que es ácido, sí, ácido láurico. ¿Sí? El aceite de coco no es ningún omega, no es ni omega 3, ni omega 6, ni omega 9. Entonces, el aceite de coco es ácido láurico, que tiene otras funciones importantes en el cuerpo, incluso a nivel cerebral ayuda muchísimo, sobre todo en las personas con problemas Alzheimer, Parkinson, el aceite de coco cae muy bien. Claro que si ya la enfermedad está instalada, no es que se la va a borrar del mapa, porque ya está instalada esa enfermedad. Acuérdense que cuando diagnosticamos Alzheimer, ya se lo dije, es que la enfermedad comenzó 10 años atrás, 15 años atrás, dependiendo de su estilo de vida. Pero el ácido láurico va a ayudar un poco a esa persona a mantener su enfermedad, pero ahí aguantándola. ¿Sí? Y también le ayuda en otros aspectos a nivel intestinal, sobre todo en las cándidas. Entonces, el aceite de coco tiene ácidos grasos, ¿sí? Que son beneficiosos. Tiene el ácido láurico, representa aproximadamente la mitad de los ácidos grasos que hay en el aceite de coco. El ácido láurico es ingerido, se transforma en un monoglicérido llamado monolaurina, ¿sí? Y tanto el ácido láurico como la monolaurina ayudan a liberar el intestino de patógenos dañinos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Yo, en lo personal, recomiendo el aceite de coco. Y usted se lo puede tomar con cucharas, no tiene mal sabor. Por supuesto, en una ensalada, si usted quiere, agregue aceite de coco, pero, es que la ensalada me sabe a coco. Bueno, agréguele un aceite de oliva, agréguele aceite de aguacate, que ya se vende. ¿Sí? Se puede freír todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Puede resistir todas las temperaturas, aceite de coco. Usted puede hacer todo lo que usted quiera con aceite de coco. Le va a saber a coco. Bueno. Usted puede freír unos patacones con aceite de coco. Le van a saber a patacón con coco. Bueno, eso de aceite más parecerá glicerina, porque yo no, si es aceite de coco, tiene que saber a coco. Claro, sí, ahora que la industria le quite el sabor, ya está procesado. Ya ahí, por eso yo lo compro orgánico, prensado al frío, ¿sí? Porque ya lo procesa la industria, porque ya se dio cuenta que la gente está encaminándose hacia ese tipo de aceite. Por supuesto, la industria comienza el negocio. Entonces, claro, te ponen una etiqueta bonita, te dice las 1000 maravillas y todo, y tú lo compras. Entonces, yo no lo compraría. Personalmente, yo no lo compraría. Aceite de oliva, aceite de aguacate. Hay un aceite bueno que es el salsa inchi, también es muy bueno. Bueno, el EPA y el DHA son las grasas antiinflamatorias, ¿sí? Y aquí está, no voy a entrar en cada detalle de estos problemas, ¿sí? Huesos más fuertes, protege los tejidos, órganos se inflaman, desarrollo del cerebro, los tejidos, ojos de los niños, ¿sí? La importancia del DHA y el EPA, siempre consigan omega 3, ¿sí? Que tengan más DHA que EPA, preferible, ¿sí? Siempre, lamentablemente, el omega 3 es caro, es el bueno. Usted puede conseguir omega 3 de $5, de $4, de $8. Usted está eructando pescado todo el día. El proceso de filtrado no es muy bueno. ¿Sí? Acuérdense que muchos pescados están contaminados con mercurio. ¿Sí? El atún, de donde sacan el omega, y otros pescados, salmón, por ejemplo. Entonces, es preferible, lamentablemente, el precio aquí sí vale mucho porque las personas, un omega 3 bueno es de $40, $50, $60. Ese es un buen omega 3 de buena calidad. En cambio, un omega 3 de $5, de $8, de $10, que sí hay, y bastante. Entonces, no voy a decir las marcas,
Pero ya próximamente tenemos el de Match Internacional, el omega 357. Ahí vamos a tener omega 3 de buena calidad, ¿sí? Cerebro, piel y corazón. Entonces, ahí, eso es un buen omega 3. Usted todo lo toma y usted no eructa pescado, ni nada, ni siente que lo tomó, pero está haciendo buen efecto. El antioxidante que hay que aprovechar, glutatión, ¿sí? Conocido como el antioxidante más poderoso del cuerpo. Este nos va a defender de los radicales libres en exceso. Acuérdense que es el antioxidante maestro. Potencializa el desempeño de los demás antioxidantes, como la coenzima Q10, la vitamina C, la vitamina E, ¿sí? Porque ayuda a su reciclaje, ¿sí? También ayuda al ácido alfa-lipoico, ¿sí? Como antioxidante. Protege a las células y la mitocondria, nuestro organelo importante, del daño oxidativo. Acuérdense, daña la mitocondria y la célula se quedó paralizada, ¿sí? Porque ya no tiene energía. Se pierde la energía, ¿sí? Entonces, previene las enfermedades que están relacionadas con la edad. Acuérdense de glutamato, cisteína y glicina. Nosotros tenemos la riboceína, que es cisteína más ribosa. Entonces es importante tener presente el glutatión por esas razones. Además que nos ayuda a desintoxicar el cuerpo también a nivel del hígado, ¿sí? A eliminar todas esas toxinas, ¿sí? Todos esos tóxicos del hígado, nos ayuda a eliminarlos, los convierte en hidrosolubles para eliminarlos por la orina, ¿sí? La riboceína, al incrementar los niveles de glutatión, te ofrece el aumento de energía, desacelera el proceso de envejecimiento, reduce las molestias musculares y articulares, fortalece el sistema inmunológico, desintoxica nuestro cuerpo, mejora el enfoque, mejora la claridad mental, mejora la calidad de sueño, reduce los efectos del estrés, mejora la piel, incrementa el rendimiento deportivo y la recuperación post-deporte, y previene y es aliado muy importante en tratamientos médicos, ¿sí? Contra más de 125 enfermedades, ¿sí? Que están asociadas a los bajos niveles de glutatión, ¿sí? Esa es la riboceína de Match Internacional. Entonces, esta es una de las razones por la cual tenemos que suplementar el glutatión, ¿sí? Porque el glutatión, a medida que usted avance en la edad, a partir de los 25, 30 años, ya usted tiene un 85% de glutatión. De ahí a los 40 años ya usted tiene un 70%, a los 50 tiene un 55%, a los 60 un 40%, a los 70 un 25%. Entonces, calcule más o menos su edad y quítele, ¿sí? Esos porcentajes, ¿sí? Aproximadamente un 15% cada 10 años. Entonces, ya, y a eso se le suma a usted el mal hábito de vida que usted tiene, el estilo de vida insaludable, la exposición a radiaciones, la exposición a contaminantes, el estrés. Entonces, ¿qué le va a quedar? ¿Cómo le va a defender el glutatión? Si no tiene. O sea, si no tiene, hay que darle. Es simple lógica. Entonces, es importante saber esto. Esto ya está descrito, esto ya está investigado en la ciencia. Este es el antioxidante más investigado que hay, pues, en la actualidad, que es el glutatión. Doctor, si puede haber un exceso de glutatión, ¿qué pasa en el efecto? De aquí, jamás, no va a haber exceso. No va a haber exceso. Nunca va a haber exceso porque siempre está en desgaste. No es que está trabajando permanentemente. Siempre lo está defendiendo de su organismo. ¿Sí? Porque el organismo no es estatua. No es estatua de cemento. Sí, entonces el organismo está en movimiento, el organismo está ingiriendo comida, está ingiriendo cuestiones dañinas, está respirando, está en estrés. Entonces, permanentemente el organismo humano está en movimiento y obviamente que el glutatión está siempre trabajando. Seguramente entendí mal, pero la pregunta tendría que si el glutatión no puede estar más del 100%. No puede. Solamente un bebé, pero un bebé, por eso los productos de más no son para bebés. No son para niños, son a partir de 18 años en adelante. Entonces, a medida que avanza la edad, ¿sí? Usted reduce los niveles de glutatión, ¿sí? Pero, de acuerdo a esos factores externos, de acuerdo al estilo de vida, ¿sí?
el estrés y todo esto, que van aumentando el día a día, entonces puede haber un punto de quiebre, ¿sí? O un punto crítico para adquirir la enfermedad. Muchas veces en esta semana precisamente me preguntaban, doctor, ¿y usted por qué no se enferma de COVID? ¿Por qué me voy a enfermar? ¿Quieres tú que me enferme? ¿Por qué me voy a enfermar de COVID? Sí. El problema es que yo tengo una disciplina. Sí. Y a mí no me ha dado COVID. Yo he estado con personas con COVID. He estado visitando hospitales. He ido a todos lados. Estuve en Guatemala un tiempo y no me ha dado COVID. Claro, estoy vacunado porque tampoco voy a abusar. Pero no me ha dado COVID. No sé si me dé más adelante. Pero el COVID va a sufrir mucho ese virus conmigo. La batalla va a ser cruenta. Que yo pienso ganarla. Sí, entonces, eso es, o sea, hay que ayudarse, o sea, hay que suplementarse. Sí. Entonces, alimentación antiinflamatoria, tener un azúcar estable, ¿sí? Y esto es, hablo en sangre, ¿sí? Una glicemia estable, ¿sí? Es decir, evitar el exceso de carbohidratos refinados, eliminar el azúcar, el consumo de probióticos, la vitamina D, ¿sí? Importante la vitamina D, muy poca importancia la vitamina D. ¿En qué producto está la vitamina D, Max? En Fuse, ¿sí? Los antioxidantes, ¿sí? Las omega 3 y omega 6 en un equilibrio para poder tener una alimentación antiinflamatoria. Por supuesto, el consumo de verduras, por eso está esa pradera, todos esos vegetales ahí. ¿Sí? El consumo de verduras, el consumo de vegetales ayuda muchísimo a tener una dieta inflamatoria. Esto es los alimentos desinflamantes que tienen las verduras, pero además tienen otros, que es la canela, por ejemplo, la cereza, los tomates, el jengibre, el limón, la papaya, el ajos, ¿sí? Que son alimentos desinflamantes, ¿sí? Que se pueden consumir. Las piñas. Miren que no he puesto el jugo de piña, el jugo de papaya, no he puesto el jugo de tomate, no, he puesto la fruta. Alimentos antiinflamatorios ideal, por ejemplo, una dieta intio-ovo-vegetariana de tipo orgánica, ¿sí? 50% crudo y o preparados al vapor, ayuda muchísimo a reducir esa inflamación. Los huevos, no sé a quién se le ocurrió decir que los huevos son dañinos, que los huevos suben el colesterol, que el huevo es esto, que el huevo es aquello. Eso es mentira. A los niños ahora están separando el tema de Eso es, obviamente, está dentro de la ignorancia. Sí, porque la yema sí tiene aproximadamente entre 200 y 300 miligramos de colesterol, la yema. Pero, sí, claro, ahí están todos los nutrientes. Pero la yema a su vez tiene colina, que contrarresta esos 200 o 300 miligramos de colesterol, y usted aproximadamente viene absorbiendo un 13%, que el colesterol es necesario para el organismo. El colesterol bueno, ojo, el colesterol saludable, el colesterol, porque del colesterol usted elabora hormonas en el organismo para que el organismo funcione bien. ¿Sí? Usted no puede tener cero colesterol en la sangre. ¿Sí? Va a tener problemas, porque el organismo no va a poder fabricar hormonas, y las hormonas son necesarias. El aguacate omega 9, ¿sí? Los pescados, ¿sí? Que son muy buenos en omega 3, y obviamente frutas y verduras que son ricos en vitaminas y minerales. Raíces antiinflamatorias, aquí tenemos la cúrcuma, la pimienta negra mezclada. La cúrcuma, ya se los he dicho algunas veces, más pimienta negra, produce un 2000%, potencializa la biodisponibilidad de la cúrcuma. Eso ya está investigado, ya está descrito, ya está en la ciencia escrito, o sea, no es un invento, aquí está la referencia, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a usar cúrcuma, ¿sí? Pónganle un poquito de aceite de coco, pónganle una pizca de pimienta, y usted va a ver que
tiene una buena cúrcuma antiinflamatoria. El selenio, ¿sí? Actúa como antioxidante, ¿eh? Es un mineral, ¿sí? Hay un metaanálisis de 69 estudios que la alta exposición a selenio tuvo un efecto protector en el riesgo de cáncer, ¿sí? Disminuyó el riesgo de los siguientes tipos de cáncer: seno, pulmón, esófago, gástrico, próstata, ¿sí? Y esto es importante para efectos de COVID, entre otras cosas, ¿sí? El zinc, ¿sí? Con vitamina B6 o selenio, quercetina, niacina. ¿Dónde se encuentran estos minerales? En productos de Max. En algunos. En Fuse, Cellgevity y más ATP. Así es. Entonces, quercetina. Actúan como ionóforos. ¿Y qué es un ionóforo? Es un agente químico que aumenta la permeabilidad de la membrana, ¿sí? De lípidos y biológicos artificiales con iones específicos, en este caso el zinc, para que el zinc ingrese a la célula y pueda actuar como antirreplicador viral. Esa es la importancia del zinc. Ahora, ¿qué es la cura del COVID? No, no es la cura del COVID. El COVID, ya les repito, no tiene cura, ¿sí? Pero ya esto está descrito, ya esto existe, ¿sí? El zinc. Entonces, yo desde que comenzó la pandemia, conociéndose estos criterios, ya uno puede elaborar la fórmula. Pero si no se conocen los criterios y andamos buscando la cura milagrosa del COVID, olvídate que no va a existir la cura, no la vas a encontrar nunca todavía. Al menos la ciencia no la ha encontrado todavía. Entonces, conociendo estos criterios y estos conceptos bioquímicos del cuerpo humano, por supuesto, uno puede ya formular zinc. Y en COVID se dan 50 miligramos de zinc aproximadamente. Así es fácil. Se puede entre 20 y 50 miligramos de zinc al día. Entonces, por eso la vitamina C viene sin vitamina C más zinc. ¿De acuerdo? Porque la vitamina, alguien me dijo, un médico me dijo, pero ¿quién te ha dicho que la vitamina C es la cura del COVID? No, si no es la cura del COVID. El COVID no tiene cura, ¿no entiendes? ¿Comprende? El COVID no existe cura. ¿Sí? Pero ya está descrito en la ciencia, eso está escrito hace rato, investigado hace rato, que la vitamina C ayuda a que los linfocitos generen el interferón. Y el interferón nos ayuda a combatir virus. Y eso ya está descrito. Entonces, si se conocen esos criterios, se conocen esos conceptos, entonces yo puedo actuar. Pero si ese concepto se te olvidó de la bioquímica del segundo año de medicina, lamentablemente, ¿qué puedo hacer por ti? Bastante deteriorado. Tengo algunos pacientes así, deteriorados. Entonces, ese organismo hay que recuperarlo. Obviamente, hay que recuperarlo. Y lo vas a recuperar con nutrientes. No lo vas a recuperar con fármacos. Sí, que ya le expliqué la otra vez en un caso. Lo recuperas con nutrientes, con buenos nutrientes. No lo recuperas con fármacos. Entonces, es importante decir, el ayuno intermitente, no voy a entrar en este detalle del ayuno intermitente, pero sí ayuda mucho, ¿sí? A bajar de peso, a reducir las grasas, ¿sí? A controlar el azúcar, la glicemia, ¿sí? Esto no significa no comer, ¿sí? Porque a veces se entiende eso, ¿sí? Es bajar calorías, sobre todo calorías que te perjudican en la salud. Este es un ejemplo, ¿sí? Tú escoges los días donde hay ayuno. Esto es ya a criterio de cada quien, de acuerdo a su biología, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo a sus preocupaciones, de acuerdo a su nivel de estrés que tiene, etcétera, etcétera, de acuerdo a las enfermedades. Por ejemplo, en diabético hay que tener mucho cuidado con el ayuno intermitente, ¿sí? Muchísimo cuidado, ¿sí? Yo muy poco lo aconsejaría en diabéticos, insulino dependientes sobre todo. Pueden tener un bajón de insulina, entrar en un shock hipoglicémico. Es muy serio. Entonces, esto tiene que ser muy vigilado por el nutricionista, ¿sí? Para poder practicar el ayuno intermitente. Sí, importante el agua, ¿sí? Coja sus kilos de peso, divida para 7, ese es el número de vasos de agua que usted necesita.
Entonces es importante conocer este detalle. O 30 ml por kilo de peso también puede sacar, ¿sí? Y vasos de 250 centímetros cúbicos de agua. Consumir lo bueno, ¿sí? El pollo, nueces, vegetales, aceite de coco, el aguacate, las proteínas del suero. Eso es lo bueno. Lo malo es, está. Ya les dije el otro día, la papa frita está considerada cancerígena. ¿Sí? Y ya eso está descrito, la acrilamida. Busquen la información y eso está ya más que investigado y no tiene mucho aceite. No se pone nada de aceite. Sí, yo sé, pero nada de aceite. Cero aceite. Ahí no hay problema. El problema aquí es el aceite cocinado con la papa. La mezcla de los dos. Sí. Entonces, eso es. Importante la vitamina D. ¿Sí? Un potente inmunomodulador. Es uno de los inmunomoduladores más grandes que pueden existir, es la vitamina D. ¿Sí? Miren, hay estudios, no estudios, hay ya criterios de algunos científicos de que el cuerpo humano está perdiendo, no se sabe por qué razón, todavía no se logra descubrir cuál es la razón, el cuerpo humano por qué está perdiendo la capacidad de producir vitamina D a partir del sol. Yo puedo razonar y irme a la lógica de que como ya las personas no se solean, porque supuestamente el sol produce cáncer. Sí, puede ser que produce cáncer, pero depende cómo te expongas al sol. Si tú te expones en el sol de la mañana, 15, 20 minutos, más que suficiente, con un 30% de ropa encima, más que suficiente. Tú vas a adquirir aproximadamente unas 10.000 unidades de vitamina D, aproximadamente, entre 4.000 y 10.000 unidades de vitamina D. Entonces, haz eso. ¿Sí? Ahora, si te vas a exponer el sol todo el día y tienes una piel propensa a generar cáncer, obviamente que no. Pero todo eso tienes que analizarlo y razonarlo, pensarlo con tu médico. O sea, no es así, no te expongas y punto. Entonces la gente sale arropada al sol y sale con bloqueador solar y todo eso. O si no, te toca ya suplementarte con vitamina D. Pero la suplementación con vitamina D no te sube los niveles de vitamina D enseguida. Y esto tienen que aprenderlo, tienen que saberlo. Demora, es lento. La suplementación es lenta, ¿sí? Para subir niveles de vitamina D a niveles óptimos, ¿sí? De 50 nanogramos. Es lento, es muy lento. No, eso no lo vas a adquirir en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Hay personas que llevan hasta 2 y 3 años tomando vitamina D y no logran subir los niveles. Entonces, eso también depende de los organismos, cómo esté su organismo. Entonces, hay situaciones en ciertos organismos que no permiten, por ejemplo, una mala absorción intestinal que esa persona sufre. No le va a servir. Una persona que tenga daño renal no le va a ayudar mucho. Entonces, una persona que tenga problemas hepáticos no le va a ayudar mucho porque la vitamina D tiene un proceso metabólico bastante largo y ahora vamos a ver. Entonces, la vitamina D, sí, regula las sustancias químicas cerebrales llamadas monoaminas que incluyen a la serotonina. Entonces, la vitamina D tiene una función importante a nivel cerebral. Modula cerca de 2.000 genes, ¿sí? Reduce los niveles de vitamina D, se ha asociado con una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Lo ideal sería mantener unos niveles entre 40 y 60 nanogramos. Y si usted se suplementa con vitamina D, supleméntese con vitamina K2. La vitamina K2 es la que ayuda a mover el calcio a los huesos. Entonces, esa es la razón por la cual sumamos vitamina K2. Afortunadamente son pequeñas cantidades. Ahora, si usted tiene una buena salud intestinal, probablemente con nutrientes como el queso Gouda, tipo Gouda, los fermentos, las verduras fermentadas, ayudan mucho a que el organismo produzca vitamina K2. Este es el metabolismo de la vitamina D. Entonces, este es el metabolismo de la vitamina D. Imagínense entender esto, ¿sí?
Y por esa razón el proceso de recuperación en vitamina D es lento. Sí, porque tiene que pasar por muchísimas fases. Tiene que pasar por la piel, tiene que pasar por el hígado, tiene que pasar por el riñón, tiene que pasar por el intestino, ¿sí? Hasta ir a los depósitos. Entonces, mídanse vitamina D cada año, lo que se puede hacer, sin ningún problema. Ya eso debe ser, así como me mido el hemograma, ¿sí? Y como me mido el azúcar y colesterol, también mídanse vitamina D cada año. No hay ningún problema. ¿Sí? Aumenta la sensibilidad insulínica, ¿sí? Mejora el eje renina-angiotensina para controlar la presión arterial, es decir, ayuda a la control de la presión arterial. Disminuye el riesgo cardiovascular, mejora la respuesta inmune y reduce el riesgo tumoral. Eso en próstata, en mama y colon. Esa es la función, una de las funciones de la vitamina D, pero tiene muchísimas funciones la vitamina D. Entonces, nada, va a producir nada. Yo hasta ahora no conozco a nadie que tenga exceso de vitamina D. No conozco. Y yo siempre la mando a medir. Un paciente que empieza a tomar directamente a diario la vitamina D. Nada, yo no sé, a mí me hubiera dado algo ya. Yo siempre me pongo de ejemplo. Me hubiera dado algo ya. A mí un médico amigo mío me dijo, te vas a morir. Morir. Ya vio, me hubiera muerto. Hace rato. No, es que no te ha tocado. Ah, bueno, no sé de brujería. Pero no hay ningún problema. Mídase vitamina D. Si usted lo tiene en niveles óptimos, está bien, no consuma. Pero si usted no sabe en qué nivel tiene, mídese primero y después hablamos. Sí, vaya a un laboratorio, quiero que me midan vitamina D y listo, le miden. Si tiene estos valores, entre 40 y 60, excelente, dése por bien servido. Siga cuidándose. Mantenga su dieta, mantenga su alimentación como es debido y al año siguiente puede que baje. Entonces ahí supleméntese. Pero yo conozco personas que tienen vitamina D de 10, de 5, de -3. Le conversé el caso de un paciente de -3. Hay que suplementar y asolear, las dos cosas. Pero asolear no con ropa ni con bloqueador. Entonces, pero va a demorar en subir. Va a demorar. Y si la persona es así, piel oscura, muy oscura, por ejemplo, en las personas de raza oscura, ¿sí? Ellos no les va a subir enseguida con el sol. Ellos tienen tendencia a tener niveles bajos de vitamina D. Entonces, hay que suplementar. Limpieza y depuración. La desintoxicación está destinada a esto. O sea, es importante limpiar el organismo. Hay que sacar todos los desechos. Y esos son los detox que llaman. ¿Sí? Está destinada a esto, a rejuvenecer la mente y el cuerpo, a crear un impacto positivo en el bienestar y la claridad, sobre todo claridad mental. Y aquí tienen un ejemplo de limpieza y depuración. Esto es un ejemplo, o sea, hay algunos sistemas, hay algunas fórmulas, hay algunas recetas, hay algunas. Yo he traído una sencilla, en 1 litro de agua, un limón exprimido, rodajas de jengibre, ramitas de menta o hierbabuena. Hay unos que le agregan manzana, hay unos que les agregan pepino, hay otros que agregan otras verduras.